Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza. Buscamos el Salmo 133. Salmo 133. Es un cántico de unidad. Habla acerca de la unidad. Quiero leértelo en dos versiones. Tal vez no sea la que tenés en tu Biblia. Y algo que siempre me gusta decir a mí, que nuestra Biblia, tu Biblia, la mía, es como nuestra libreta de apuntes, donde Dios nos habla, ¿sí? Así que yo siempre recomiendo que tengamos una lapicerita, un resaltador, ¿sí? Para poder resaltar algunas palabras importantes, la lapicera para escribir al lado, palabras importantes. Es bueno saber lo que Dios nos dijo, ¿sí? Saber en qué fecha nos dijo, porque a veces cuando andamos con situaciones de prueba, ir a la palabra de Dios y recordar que en alguna fecha específica Dios nos habló, nos hace bien recordar, ¿sí? A veces decimos, descubrimos que en la palabra de Dios, y en realidad siempre estuvo ahí. Así que tenés libertad para escribir tu Biblia, para marcarla. Y este es un salmo muy lindo que nos habla en este tiempo de la unidad. Así que tal vez yo hable algunas palabras que no sean las que están en tu versión, si querés escribirla arriba para entender mejor el pasaje, mejor. Dice, cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Otra versión dice, cántico de las gradas de David. Mirad cuán bueno y cuán suave es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende sobre los bordes de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El Salmo 133, como les decía recién a ustedes, es llamado, junto con otros salmos, cántico gradual o canción del peregrino. Esto alude o hace referencia a que este tipo de cánticos, sabían que el libro de los Salmos es el himnario de la Biblia, ¿sí? Es poesía, son canciones que fueron puestas allí. El que mayor escribió mayormente, la mayor cantidad de salmos fue el rey David. Hay otros más que cantaron, que escribieron, ¿sí? Los salmos. Este es un salmo de David y es un cántico que alude a la marcha que hacía el pueblo mientras se dirigía al templo para adorar a Dios. Ellos iban marchando desde sus casas, desde sus campos, tenían un día al año, se reunían para hacer sacrificios, para adorar a Dios, y ellos iban cada uno desde su lugar cantando esta clase de cánticos y animándose el uno al otro. Yo me imagino yendo en el medio del campo, ¿no? Porque las casas seguramente estaban lejos, pero uno que estaba en su casa haciendo sus labores empezaba a escuchar el cántico, empezaba a sentir la alegría y la danza de la gente y se empezaba a preparar para salir al encuentro del pueblo para ir a la casa de Dios, y juntos cantando una canción que más o menos decía así: mirad cuán bueno y delicioso es que estemos juntos y en armonía. Y una de las danzas, de las tantas danzas que el pueblo de Israel hacía en su época
se llaman danzas circulares. Es más, hoy se conocen como danzas circulares, que es una especie de terapia que se utiliza para estar bien. Y en ese momento el pueblo se tomaba de las manos y formaban círculos, ¿sí? que en hebreo eran corros, que se decía, y comenzaban a danzar mientras iban avanzando y cantando esta canción y recordarse el uno al otro: miren qué bueno que estemos juntos, qué bueno que haya armonía entre nosotros, vamos a la casa de Dios. Otra de las canciones que está en el libro de Isaías, del profeta Isaías, dice: vamos, hay que subir al monte del Señor. Y uno a otro alentándose a llegar a la presencia de Dios, pero esa presencia tenía una condición: tenía que ser juntos y en armonía. Decirle al que tenés al lado: juntos y en armonía. Esta era una canción que les recordaba su peregrinaje en esta vida, no solamente una vez al año. La importancia de estar unidos y que esa unidad sea agradable para ellos, pero también era vista por aquellos que cruzaban en el camino. Ellos iban danzando, iban cantando, tocando sus instrumentos, y seguramente que había otra gente, otro pueblo que pasaba por allí y los veía a ellos con alegría subir al encuentro con su Dios. No solamente era un efecto para ellos, sino también que era un efecto secundario sobre el resto de la gente, que tal vez ni creían en Dios, pero veían el entusiasmo de un pueblo que se iba a encontrar con su Dios, que iba a adorar a su Dios. Para nosotros hoy, esta acción, esta forma de vida, tiene que ser un ejemplo y tiene que ser un llamado. La unidad es un llamado de Dios para nosotros. Decirle al que tenés al lado: es un llamado. Quiero que veamos en esta noche algunas definiciones, algunas palabras que a mí me parecieron importantes para compartir, para ver cómo tiene que ser este habitar en unidad. Hay una palabra en el hebreo que es, si la puedo pronunciar, dice Yahad. ¿Sí? Yahad. En el hebreo original puede pronunciarse esta oración, que espero que me la entiendan, que dice: Inei matov umanaim shevet achim gam Yahad. Y no es otra cosa que, si la traducimos: mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir. Literalmente, habitar juntos. La raíz de la palabra expresa la idea básica de estar juntos, siendo unidos o unidos como uno solo. Está relacionada también con varios otros significados importantes, tal como algo o alguien especial, o algo o alguien único. Igualmente, conceptos como solo o único también tienen en el hebreo un equivalente a esta misma raíz de la palabra Yahad, mientras que conceptos como unidos o unidad corresponden a una misma raíz que, aunque diferente, provienen del mismo inicio de la palabra. Por eso hablamos de raíz. Por ejemplo, hay una plegaria que hace el pueblo judío cada vez que va a hacer una ceremonia, y esta plegaria empieza de esta manera. Se llama el Shema. Dice: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y se traduce: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, Él es uno. Y lo que me llamaba la atención es que la palabra original tiene una raíz que está asociada a un Dios único. La unidad del pueblo está asociada a la unidad con Dios. No hay unidad en el pueblo si no entendemos que Dios es uno
y que Él está en medio de nosotros. Porque Dios es la raíz de la unidad. Dios es la base de la unidad. Por eso la unidad no es un discurso, no son palabras bonitas y adornadas que nos pueden quedar bien en este tiempo, no es un estado temporal de la iglesia. Debe ser nuestro estilo de vida que demuestre que vamos en busca de nuestro Dios, quien desea habitar entre nosotros trayendo bendición y vida eterna. Y hablando de este tema, en el Salmo 133, el salmista utiliza dos ejemplos para ilustrar cómo es la unidad y los efectos de la unidad. En primera medida, en los primeros versículos dice que es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Y esto hace alusión al aceite de la unción. Era un aceite, si ustedes quieren, en sus anotaciones, en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo 22 al 33, Dios le manda a Moisés a fabricar un aceite, un óleo, para ungir los materiales del templo y ungir al sumo sacerdote Aarón. De ahí viene el versículo. Y tiene como objetivo preparar los utensilios del templo y la tarea del sumo sacerdote. Era un aceite de la unción, el aceite de la consagración. Era el óleo que se utilizaba para consagrar al sumo sacerdote, para consagrar los utensilios del templo. Entre otras cosas, el aceite de la unción estaba compuesto por especias, resinas y plantas, cuyas propiedades eran un buen aroma, era antiséptico y también eran salutíferas. Estas características o estas propiedades de los ingredientes de la unción producían un aroma placentero, servían de antiséptico y también tenían propiedades sanadoras. Quiero decirte en esta noche que cuando hay unidad, hay un ambiente agradable. Cuando hay unidad, hay sanidad. Y estamos prevenidos de cualquier ataque del maligno. Si hay unidad, el maligno o el diablo no nos puede tocar. Estamos cubiertos, porque allí envía el Señor su bendición. Es como un óleo que nos hace estar de manera agradable entre nosotros. ¿Nunca te pasó que algo no te olía bien? ¿O nunca te pasó que a veces te acercaste a un lugar y no olía bien y tuviste que irte? ¿O nunca te pasó que por diferentes situaciones vos no olías bien y tuviste que irte por el bien de los demás? La unidad debe olerse, debe apreciarse en la simple presencia. Nos hace bien estar juntos, me hace bien estar juntos. Siempre me llamó la atención al hablar con personas que no vienen a la iglesia y que han tenido hijos con dificultades de salud. Y una compañera me contaba que el médico le decía que si una de las cosas que podía hacer para estar bien ella y estar bien su hijo es asistir a una iglesia, porque el ambiente es diferente. Y he escuchado otros testimonios también, de hermanos que por diferentes dificultades van a un médico y el médico le aconseja seguir estando en la iglesia porque el ambiente de la iglesia les hace bien. La unidad nos hace bien.
Decirle al que tenés del otro lado, la unidad nos hace bien. Olemos bien cuando estamos juntos. El segundo ejemplo que utiliza el salmista es el rocío del Hermón. El monte Hermón se destacaba por ser un terreno fértil y fructífero, también conocido como Sión, el lugar en donde Dios habita. El rocío que desciende del mismo cielo hace fructificar a quienes habitan juntos y están con Dios en unidad. En otras palabras, habitar en unidad trae como resultado consagración para la tarea, un olor grato, sanidad, cobertura, trae vida. Estar juntos y en unidad nos trae renuevo y produce frutos. Es decir, queremos estar, nos hace bien estar y otros anhelan lo mismo también. Como iglesia estamos buscando y estamos siendo desafiados a alcanzar el barrio, a alcanzar la ciudad. Cuando nos vean como uno solo, van a querer estar. Pero no cuando nos vean acá, cuando nos vean allá, caminando como uno solo, oliendo como uno solo, transmitiendo vida y esperanza como uno solo, llevando sanidad, llevando libertad como uno solo. La unidad nos hace bien. Del mismo modo que el pueblo de Israel marchaba a encontrarse con Dios para ofrecer sus sacrificios y entregar sus ofrendas, nuestro peregrinaje en la vida debe ser agradable, debe ser sanador, debe ser fructífero. ¿Nunca te pasó que cuando viene alguien mala onda, todo el mundo se empieza a ir? Espero que no seas vos. ¿Nunca te pasó en la oficina, en el club? Ahí viene el mala onda, vámonos. Hasta ese momento estaba todo. Qué bueno es que cuando nosotros lleguemos, la gente quiere estar con nosotros. Algo triste nos pasó cuando salimos la última vez a la cuadra que nos toca como grupo. Más de uno nos preguntaron, ¿son de la iglesia evangélica? No. Y nos cerraron la puerta. En algo estamos fallando. Algo no huele bien. Necesitamos remediarlo. La unidad nos hace oler bien y hace que los demás se sientan a gusto. Dice el Salmo, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. La unidad es el pasaporte para que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas y el resultado va a ser gente libre, sana, salva, bendecida y llevando fruto donde quiera que vaya. Y una palabra más. Palabra armonía. El término armonía significa acuerdo, concordancia, combinación, ajuste, conectarse. La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de unas cosas con otras. Y en su caso, agradable a los sentidos, por ejemplo a la vista, como los colores. Algo en armonía generalmente es algo realmente bello, alegre, agradable, relajante, sosegado. Aunque en la música, por ejemplo, también existe armonía que produce tensión o que es disonante. En la música, la armonía es el arte de unir y de combinar sonidos diferentes, pero acordes y agradables al oído, que son emitidos simultáneamente. Y para entender quizás todas estas palabras, como ejemplo, cerrá tus ojos. Quiero que escuches esta armonía.
Pero, ¿qué pasa si algo no suena bien? Como que nos bajan de un ondazo, ¿verdad? Algo no suena bien. Volvamos otra vez a leer. Armonía significa que no somos iguales, pero juntos, colocados uno al lado del otro en la posición correcta, podemos sonar bien. Lo que escuchamos son notas que se siguen la una de la otra, pero de una manera tal que unidas forman un acorde y es agradable al oído y es agradable a los sentidos. Así como cada nota es importante en una partitura, en una canción, vos y yo somos importantes en la visión que Dios tiene como iglesia. Y es necesario que cada uno ocupe su lugar, en algún momento sonando más, en otro momento haciendo silencios, pero juntos ocupando el lugar que Dios nos ha asignado. Y juntos, dirigidos por el Maestro Universal, que es nuestro Dios, poder sonar como una sinfonía dirigida solo por Él. Y que los demás pueden escuchar, y en los cuales pueden recibir sanidad, liberación, esperanza, una palabra de aliento para su vida. No somos iguales, no sonamos distinto, gracias a Dios, porque si solo escucháramos una nota, ¿qué se escucharía? Solo una nota, pero sonamos diferente. Servimos diferente, tenemos dones diferentes, talentos diferentes, puestos en el pentagrama de Dios, podemos hacer que esta melodía siga su curso y pueda bendecir donde quiera que sea escuchada. Seremos agradable al oído de quien necesite escuchar una melodía de salvación, una melodía de sanidad, de vida eterna, una melodía de restauración. Dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente del Salmo 133, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Unidad es el resultado de habitar juntos y en armonía, de convivir, de compartir, de sumarnos al propósito y a la visión de Dios, cumpliendo cada cual su tarea, su función, su desempeño, poniendo en práctica sus talentos y dones, sirviendo a otros en amor. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 nos anima a crecer en amor, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Poniendo al servicio de Dios nuestros dones y nuestros talentos. Entonces el resultado va a ser bendición y vida eterna. Donde hay unidad,
Dios desciende y su bendición y su vida eterna con Él. ¿Anhelás bendición para tu vida? ¿Anhelás vida eterna para tu vida y aquellos que te rodean? Tenemos que caminar en unidad. Tenemos que habitar en unidad. Y habitar es convivir. No significa que tenemos que estar todo el tiempo aquí pegados, sino que esa unidad se lleva a donde vamos. Recuerden cómo empezamos. Era una canción del peregrino, aquel que va en el camino, aquel que se une en el camino. Y otros pueden respirar bendición y vida eterna, porque somos uno en Dios. Necesitamos habitar juntos, necesitamos estar en armonía, o sea, en unidad. Y recién pensaba, mientras estaba ahí en el banco, esta es una canción que está en el Antiguo Testamento. Y hay algunos salmos que se les llaman mesiánicos, porque son salmos que, escritos muchos años antes de Jesucristo, hablaron de Él. Yo diría que este es un salmo pentecostalónico. No existe esa palabra, pero pentecostesónico. Porque fue un anticipo o fue algo previo a lo que sucedió aquel día de Pentecostés. Ellos estaban juntos, estaban unánimes. Y en ese momento dice el relato de Hechos que descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió cuando descendió el Espíritu Santo? Fueron bendecidos. ¿Y qué más sucedió? Muchos conocieron a Dios y hubo vida eterna. En ese lugar descendió la bendición y la vida eterna, pero porque ellos estaban juntos, unánimes, habitando en ese lugar. Y después cada uno tomó su rumbo, porque ellos fueron, o en ese momento se encontraron allí solamente porque estaban haciendo negocios. Eran cada uno de diferentes pueblos, de diferentes aldeas, pero en ese momento eran uno solo. Y entonces descendió el óleo, el aroma agradable de Dios, y produjo salvación, produjo bendición, produjo vida eterna. Y cada uno salió a sus lugares, a sus tareas, con la bendición de Dios y con la vida eterna. Cuando hay unidad, Dios desciende con bendición y vida eterna para enviarnos a nuestra labor, para enviarnos a nuestra tarea, a llevar bendición y vida eterna, salvación, restauración, sanidad, porque somos uno y el Señor desciende entre nosotros. Necesitamos habitar juntos, necesitamos armonía. No es fácil, requiere trabajo, requiere entrega, requiere dejar nuestro propio yo para que Dios empiece a trabajar en cada uno de nosotros, cada uno en un proceso, pero Dios obrando en cada uno de nosotros. ¿Querés ponerte de pie? Cierra tus ojos ahí donde estás. Dice el Señor: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia unos a otros en amor.
apresurados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de tu vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, a fin de que seamos perfeccionados como santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por toda doctrina, por estrategias de hombres que utilizan el error para engañarnos astutamente, sino que siguiendo la verdad en amor, vayamos creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, necesitamos habitar juntos y armónicamente. Tú nos hiciste especiales, lo vimos recién. Cada uno de nosotros somos especiales para vos, especial tesoro, dice tu palabra. Cada uno con características diferentes, de cultura diferente, de historias diferentes, pero Señor, con el deseo de conocerte, de crecer, de servirte, de poner delante de ti al servicio nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades. Señor, a veces nos equivocamos y sonamos mal. A veces, Señor, nos corremos del lugar o nos ponemos en otro lado y hacemos, Señor, que la melodía que tú armas no suene bien. Pero, Señor, queremos aprender a caminar, ser peregrinos de la unidad, ser caminantes del amor, llevando sanidad, liberación, llevando restauración, llevando esperanza, vida a un mundo que está carente de amor. Señor, queremos aprender a ser el reflejo de tu amor aquí en la tierra. Queremos aprender a sonar bien. Queremos estar dentro de tu partitura celestial. A veces sonando, a veces haciendo silencios. Pero Señor, donde nos toque estar, dar lo mejor de nosotros para que la unidad se sienta, se huela, para que la unidad se aprecie. Porque donde quiera que estamos, solos o con otro hermano, somos iglesia. Somos tu iglesia, tu amada iglesia, tu novia. Queremos aprender a caminar en unidad. Queremos ser parte de tu concierto y que esa adoración suba como olor fragante, como una ofrenda grata delante de ti. Sabemos que no es tarea fácil, pero tú eres el maestro por excelencia. Así que te pedimos que tomes tus hojas, que tomes tus apuntes, que tomes, Señor, tu lápiz y comiences a dibujar en cada uno de nosotros la forma que vos pensaste, la forma que vos planeaste para nosotros, para poder sonar de la mejor manera y armar esta sinfonía de amor que el mundo está necesitando.
Gracias, Señor. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Y queremos seguir allí. Y te adoramos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús.